Ahora hablaremos sobre el punto número 1. ¿Cómo se prueban los delitos de violación sexual en el Perú? Como ya sabemos, las violaciones sexuales son hechos delictivos muy frecuentes en América Latina. Y el Perú es uno de los países con tasas más altas de denuncias por violaciones sexuales de la región, aunque muchas veces estas solo sean el 20% de las víctimas, siendo un 80% las víctimas que no denuncian. Porque se evidencia grandes dificultades en el desarrollo preliminar y preparatorio de esto. Porque las pruebas prácticas con más frecuencia en los delitos de violación sexual son el reconocimiento médico legal de la integridad sexual, la declaración de la víctima y se sigue con una pericia psicológica. Los problemas que evidencia la declaración de la víctima en los delitos sexuales son que los detalles sobre los hechos de la declaración de la víctima son incompletas a veces o deficientes debido a la falta de preparación que tiene de la entrevista previa de la agraviada. Así que podemos decir que los requisitos que debe cumplir la declaración de la víctima en los delitos de violación sexual serían para generar un grado de convicción en el magistrado. Al momento de determinar la responsabilidad del imputado, son que en el aspecto subjetivo exista un grado de ausencia de incredibilidad, basado en enemistad, resentimiento, venganza u odio, etc. En el aspecto objetivo, la verosimilitud del testimonio incriminatorio y la persistencia de la intimidación. Y por último tenemos que la prueba indiciaria reúne el valor suficiente para enervar la presunción del imputado en el caso de violación sexual. Eso es todo. Continuaremos con la siguiente pregunta. ¿Es suficiente la declaración de la víctima? Si bien la declaración de la víctima puede ser un elemento de prueba fundamental en los casos de violación sexual, pero no siempre es suficiente por sí sola para determinar la culpabilidad de algún caso. La valoración de la prueba en estos casos debe realizarse de manera integral, considerando otros elementos probatorios y circunstancias relevantes. Si bien su declaración puede ser considerada como un testimonio directo y personal sobre lo que ocurrió, esta debe tener en cuenta su credibilidad, consistencia y corroboración de otros elementos de prueba. Entonces podemos decir que no es suficiente que la víctima haya declarado, ya que se van a requerir pruebas periféricas, ausencia de consentimiento y una valoración integral de la prueba. Requisitos que debe tener el testimonio de la víctima. En esas hay que valorar varias circunstancias que se eligen en criterios de credibilidad de manera legal y que apuntan determinados datos relevantes que la desnaturalizan, situaciones que explican que el coimputado pudiese mentir. En circunstancias ha de valorarse desde la perspectiva subjetiva, desde la perspectiva objetiva y asimismo de la coherencia y solidez del relato del coimputado. ¿Existen otros acuerdos plenarios o casaciones que traten el mismo problema? Sí, efectivamente existen otros acuerdos plenarios y casaciones que traten sobre la violación sexual. El Acuerdo Plenario 4/2015 CIJ 116, violación. El médico no solo debe practicar el examen pericial, sino también debe obtener todo vestigio del delito, valoración de prueba pericial en delitos de violación sexual, pruebas periciales trascendentes y su valoración en el delito de violación sexual. Acuerdo Plenario 1/2011 CIJ 116. En materia penal sobre la precisión de la prueba en los delitos contra la libertad sexual, se desarrollan los siguientes temas: irrelevancia de la resistencia de la agresión sexual como dilucidación probatoria, retracciones y no persistencia de las declaraciones de las víctimas, no son menoscabadas con la confiabilidad de la sindicación primigenia, idoneidad de la prueba según las circunstancias en las que se produjo la agresión sexual, evitación de la victimización secundaria. El Acuerdo Plenario 07/2007 CIJ 116 sobre violación sexual. Alcance interpretativo del artículo 173 del Código Penal modificado por la Ley número 28.704 para la determinación judicial de la pena. También existen casaciones. Una de las casaciones son la casación 1889-2021 Huánuco. Se puede acreditar el delito mediante pruebas de apoyo o colaboración del dicho de la víctima. También la casación 332-2020 Arequipa. La prueba periférica a la sindicación de la violación sexual.